Algunas de las inquietudes y dudas que se plantean frente al escenario específicamente de lo que está pasando en Bogotá y las decisiones que tomó la alcaldesa Claudia López en las últimas horas. Es por eso que nos conectamos con César Chaparro, él está con el secretario de Gobierno del distrito, que nos da las claves y intentamos responder algunas de esas inquietudes para los empresarios, los que están habilitados para salir a trabajar o no en esta nueva etapa de aislamiento. César, ¿qué dice el secretario? Mónica, televidentes, de nuevo buenos días. Pues insiste en que la cuarentena en Bogotá continúa como se había planteado desde un comienzo. Vamos a hablar justamente, gracias por bienvenida a Noticias Caracol, secretario. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Una clave muy importante para los empresarios. Bueno, desde el día de ayer, una vez el Ministerio de Comercio a las 6 de la tarde emitió la resolución en la cual facultaba a las alcaldías a regular el proceso, se lanzó la página web bogotá.gov.co, reactivación-económica. Desde el día de ayer hasta la hora tenemos ya 7.700 empresas de manufactura inscritas, 4.300 inscritas en el sector de la construcción. Eso fue con corte a las 5:30, y allí inicia un proceso de validación por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Secretaría de Movilidad, para que se cumplan primero los protocolos de bioseguridad, los trabajadores, que utilicen tapabocas, que efectivamente se guarden las distancias, que la infraestructura del trabajo garantice todo el tema de lavado de manos y otros protocolos de la Secretaría. Y por el lado de la movilidad, que garantice en todo momento que estas personas que entran a trabajar, que en el sector de la construcción son 290.000 en Bogotá, y en los 8 subsectores de manufactura son 287.000, que estas personas no entren a recargar el sistema de Transmilenio, porque si no tendríamos en Transmilenio la principal fuente de contagio, y debemos recordar que el coronavirus sigue presente, el contagio ha avanzado. Ayer tuvimos uno de los números más altos de contagio desde que inició la pandemia. A finales de mayo vamos a tener un pico, así que esto no nos lo podemos tomar a la ligera ni a las carreras. Secretario, muchos empresarios se están quejando porque dieron muy tarde esta página para la inscripción, incluso otros se quejan que la página no está sirviendo. ¿Qué información tiene usted sobre esos dos temas? Bueno, sobre si la página está sirviendo, a las 5:30 de la mañana, como lo decía, había más de 11.000 empresas inscritas, lo cual viene, pues en las últimas 12 horas ha servido sin ninguna dificultad. Seguramente algo demoras por la gran cantidad de personas que están ingresando simultáneamente. Y frente a el anuncio de la alcaldesa el día de ayer, pues nosotros no podíamos hacer un anuncio sin que tuviéramos el marco del gobierno nacional, una resolución que expedía el Ministerio de Comercio sobre las 6 de la tarde, que facultaba que los alcaldes, de acuerdo a la realidad de su municipio, pudieran dar las condiciones de la gradualidad. Yo quiero que los ciudadanos entiendan que no es lo mismo implementar esta medida en Bogotá, donde tenemos el número más alto de contagiados, donde tenemos además un sistema de transporte masivo que se puede convertir en un riesgo de contagio, a que si lo implementamos en Guapi, en el Cauca. Y por eso una medida nacional tiene que tener esa diferenciación de acuerdo a las realidades epidemiológicas de cada ciudad. Eso fue lo que el gobierno nacional nos permitió a partir de las horas de la tarde del día de ayer, y rápidamente el distrito se preparó, asegurando que el 100% de la flota de Transmilenio estuviera funcionando el día de hoy, que tuviéramos mayores controles y que todas las empresas puedan inscribirse y ser habilitadas. Pero yo les insisto, aquí no se trata de ninguna medida caprichosa, aquí se trata de no perder el tiempo que hemos ganado en reducir el ritmo de contagio y de no poner en riesgo vidas. No podemos esperar a ver si la medida funcionó después de que nos haya costado cientos o miles de vidas humanas. Secretario, ya lo hemos informado y reportado aquí en esta primera emisión de Noticias Caracol. Muchos ciudadanos han salido al transporte público, a las calles, a cumplir con las labores tanto en el sector de construcción como de manufactura. Pero, ¿qué va a suceder si esas empresas constructoras o de manufactura no estaban registradas en la entidad o en la página que ustedes abrieron? ¿Serán sancionadas? Entonces, ninguna empresa distinta a las que ya venían operando de comercialización de alimentos, de producción de alimentos, de seguridad, las que ya venían funcionando desde el inicio de la cuarentena, ninguna empresa puede funcionar distintas a esas en Bogotá. Solo podrán empezar a funcionar empresas del sector de la construcción primero, después del sector de las manufacturas, cuando hayan recibido la autorización expresa por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La sensación que se generó cuando el gobierno nacional empezó a hablar de reactivación económica es que volvíamos a la normalidad, Juan Diego, nada más lejano de la realidad que eso. Hoy tenemos el número de casos más grande desde que inició esta pandemia en el país y en Bogotá. Lo que sabemos es que el coronavirus seguramente hacia finales de mayo va a tener un pico.
Entonces, por supuesto que es importante que empecemos a adaptarnos a esta nueva realidad. Por supuesto que es importante empezar a pero no me ha respondido la pregunta. Pero tenemos que hacer gradualmente. Es que no me ha respondido la pregunta, secretario. Las empresas de la construcción o del sector manufacturero que ya fueron autorizados por el gobierno nacional y que hoy salgan a trabajar y no tengan el registro que ustedes establecieron, ¿serán sancionadas? Juan Diego, el gobierno nacional ayer a las 6 de la tarde estableció que quienes autorizaban no era el gobierno nacional, sino eran los municipios de acuerdo a sus realidades. Justamente de ahí el anuncio, y estos 2 días, entendiendo justamente que muchas personas de buena fe salieron, no se impondrán sanciones de carácter monetario, sino que se realizará un ejercicio pedagógico con las empresas, y por eso la claridad fundamental. Ninguna empresa está autorizada para trabajar ni en la construcción ni en la manufactura hasta tanto hayan surtido el proceso de asegurarse que sus trabajadores cuenten con toda la bioseguridad que verificará la Secretaría de Salud de Bogotá y que cuenten con unas rutas seguras y mecanismos distintos a simplemente utilizar el Transmilenio, porque de esta manera aseguramos que el Transmilenio no se convierta en una fuente de contagio, superando el 35% de su capacidad. Secretario, cuando se habló de los 2 sectores, del sector de la construcción y del sector manufacturero, la alcaldesa de inmediato y la administración del distrito de inmediato salió a decir que no, que era el sector de la construcción y de las bicicletas. ¿Qué pasa con el sector de las bicicletas y todo lo que hay alrededor de ellas? Las tiendas de ventas, los talleres, ¿esos sí están funcionando hoy? Porque además en la página entran al link y no está habilitado ese sector tampoco para autorizarlos a empezar a operar. Entonces, el sector de las bicicletas empieza a funcionar el día de hoy, justamente con los protocolos que ya están establecidos, y lo más importante es que todas las empresas, de manera muy rápida, iniciando con construcción, puedan iniciar la formalización del registro. ¿Por qué construcción primero? Porque allí hay 290.000 trabajadores. Y además es un sector que tiene mayor formalidad, que trabaja al aire libre, que ya por su mismo funcionamiento utiliza guantes, uniformes, y de esta manera es mucho más fácil de controlar y de garantizar estándares de bioseguridad. ¿Y por qué manufactura después? ¿Por qué decía la alcaldesa manufactura después? Si entraran los 15 subsectores de la manufactura, tendríamos casi que 500.000 trabajadores adicionales. El gobierno nacional habla de 8 subsectores con los cuales iniciamos el proceso. Ahí hay 287.000 trabajadores. Pero si todos entran a la misma vez, si todos entran sin orden, si todos entran en los mismos horarios, lo que vamos a tener, y si todos entran a utilizar el Transmilenio, lo que vamos a tener es el Transmilenio superando ese 35% de capacidad, convirtiéndose en una fuente de contagio, y por eso la alcaldesa ha dicho que es importante esa gradualidad, y por eso le agradecemos al presidente de la República y al gobierno nacional que ayer a las 6 de la tarde, a través de la resolución del Mincomercio, permitió que cada ciudad hiciera el proceso de gradualidad de acuerdo a sus realidades epidemiológicas. Secretario, antes de despedirlo, quisiéramos preguntarle sobre el comunicado, la información que acaba de emitir la Fiscalía General relacionada con abre una indagación contra la alcaldesa Claudia López. ¿Qué información tiene usted? ¿Por qué le abren esta investigación, esta indagación? Bueno, el día de ayer y el día sábado en redes sociales circuló un video de hace algunos días en los cuales se encontraron la alcaldesa con la senadora Angélica Lozano, su cónyuge, en un punto de Carulla, y la misma senadora el día de ayer reconociendo que no debió haber coincidido en una labor de compra, se acercó a un CAI y pidió que le fuera, digamos, presentó las excusas y se le fue impuesto un comparendo. Evidentemente aquí todos tenemos que cuidarnos y cuidar las medidas de bioseguridad. Así las cosas, ¿cuál es el futuro judicial? ¿Qué va a pasar con ella, con esta indagación? Bueno, como ante cualquier órgano de control, ante cualquier autoridad, siempre se presentarán todos de manera transparente, se presentarán todos los argumentos, se presentará además, se atenderán todos los llamados, por supuesto, tanto de la Fiscalía como el mismo día de ayer la senadora presentó ante el CAI reconociendo que allí había habido una equivocación, las excusas, y le fue impuesto su comparendo en el marco de las medidas de cuidado sanitario. Secretario, muchas gracias. Y vale la pena nombrar de nuevo la página donde los empresarios pueden ingresar para inscribirse. Es www.bogotá.gov.co/reactivación-económica. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.
7 de la mañana, 14 minutos. Atención, la Fiscalía General de la Nación acaba de informar que abre indagación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presuntamente violar medidas de la cuarentena. Esto después de conocerse un video donde aparece con Angélica Lozano, con su pareja, haciendo mercado. Nuestros periodistas están listos con detalles de la información más importante en la mañana de hoy, pero nos conectamos de inmediato con Azucena Liévano, que tiene los detalles de la indagación de la Fiscalía desde la sala de redacción. Azucena. Mónica, sí, efectivamente dice la Fiscalía en un comunicado que la indagación se abre por la presunta violación de la medida sanitaria. Dice, entre comillas, un fiscal con el apoyo de un equipo de investigadores del CTI recopilarán y analizarán el material probatorio que permita verificar la posible responsabilidad de la funcionaria. Se trata, por supuesto, de un video que fue publicado en redes y que muestra a la pareja haciendo mercado. La Fiscalía se basa en el decreto 531 del Gobierno Nacional, que dice que se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar actividades como adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo de la población. Pero veamos qué fue lo que pasó con las dos funcionarias. Este video de Claudia López y Angélica Lozano haciendo mercado ha generado una gran polémica en las redes. Aseguran que las dos funcionarias violaron las normas de la cuarentena. La misma alcaldesa ha reiterado en varias oportunidades lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Solo una persona por familia puede salir y muy poquito, 1 o 2 veces por semana, ojalá máximo, a comprar alimentos o hacer alguna vuelta en una diligencia bancaria. Sin embargo, la senadora Angélica Lozano respondió a las críticas en las redes. El sábado 18 de mayo saqué al perro aproximadamente a las 9 de la noche. Frente al supermercado, que es muy cerca a la casa, vi el carro. Subí al perro y entré a ayudar a sacar los paquetes de compras. La misma senadora corrigió y dijo que fue el 18 de abril. Otro video las muestra, dice la gente, sin las medidas de protección. Está desarrollando muy bien su trabajo, la felicito de manera personal. Aunque la alcaldesa no respondió por este hecho, la senadora Lozano en las últimas horas informó a través de un trino que se presentó ante el CAI de su sector y que recibió un comparendo por infringir la cuarentena. Reconoció su falta y dijo que son tiempos difíciles que nunca imaginamos y le ofreció excusas a la ciudadanía. La multa de este comparendo, que impone este comparendo, es de 936.320 pesos. El saldo pedagógico es insistir siempre en que nadie está por encima de las reglas, dice la misma senadora Lozano. Dijo también en su comunicación que el control social es fundamental.